Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y listos para un chismecito jugoso porque hoy, Hoy tenemos un tema que ha estado encendiendo las redes sociales, que ha hecho que el fandom de Undercell y Kerem Bürsin vuelva a latir con fuerza, y que ha dejado a más de uno boquiabierto. Sí, señoras y señores, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar sobre esa supuesta, o no tan supuesta, dedicación de canción que Kerem Bürsin le habría hecho a Undercell. ¡Boom! Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, todavía tienen una espinita clavada con la ruptura de esta pareja. Ande y Kerem eran la pareja. Su química en Love is in the Air era palpable, traspasaba la pantalla, y verlos juntos fuera del set era como vivir un cuento de hadas. Pero como en todo cuento, a veces las cosas no salen como uno espera, y su relación llegó a su fin. Pero, ¿será que todavía hay esperanzas? ¿Será que el amor sigue vivo entre estos dos tortolitos? Eso es lo que vamos a intentar descifrar hoy. Vamos a analizar la canción, vamos a desmenuzar la letra, vamos a buscar pistas ocultas, vamos a leer entre líneas, y sobre todo, vamos a ver esa reacción, esa imperdible reacción que supuestamente tuvo Undercell. Así que pónganse cómodos, prepárense su bebida favorita, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar con todo el salseo, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Aquí siempre les traemos las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, los chismes más jugosos, los análisis más profundos, y por supuesto, mucho amor por Undercell y Kerem Bürsin. Así que si son fans de estos dos talentosos actores, este es su lugar. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La pregunta que nos quema a todos es, ¿Kerem Bürsin realmente le dedicó una canción a Undercell? Y si es así, ¿de qué canción estamos hablando? Bueno, la canción en cuestión se llama Redoble de tambores. Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Sí, esa canción romántica, melosa, que nos hace suspirar a todos. ¿Pero por qué esta canción en particular? ¿Qué tiene de especial? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Resulta que durante una entrevista, a Kerem le preguntaron cuál era su canción favorita, y él, sin dudarlo, respondió, Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Hasta ahí, todo normal. Pero lo que llamó la atención de los fans fue la manera en que Kerem habló de la canción. No solo dijo que le gustaba, sino que la describió como una canción que le recordaba a alguien muy especial, a alguien con quien había compartido momentos muy significativos. Y claro, las alarmas empezaron a sonar. ¿A quién podría estar refiriéndose Kerem? ¿A una exnovia? ¿A un familiar? ¿O a Undercell? Los fans no tardaron en recordar que durante su relación, Ande y Kerem habían compartido en varias ocasiones su amor por Ed Sheeran y su música. Incluso en algunas entrevistas habían mencionado que Thinking Out Loud era una de sus canciones favoritas como pareja. Se filtraron vídeos antiguos donde ambos cantaban fragmentos de la canción en momentos de relajación entre grabaciones. Algunos fans incluso juran haber visto a Kerem tocarla en la guitarra para Ande. ¡Bingo! La conexión era innegable. Para muchos la respuesta de Kerem era una clara indirecta, un mensaje subliminal, una forma de decirle a Ande que todavía la tiene presente, que todavía la recuerda con cariño, que todavía la ama. Y la cosa no quedó ahí. La cosa se puso aún más interesante cuando, más redoble de tambores, apareció la supuesta reacción de Undercell. Según reportes de algunos medios turcos y cuentas de chismes en redes sociales, Undercell habría reaccionado a la mención de Kerem sobre la canción Thinking Out Loud. Al parecer, Ande habría puesto un me gusta a una publicación en Instagram que hablaba sobre la entrevista de Kerem y la canción. ¡Boom! Explosión de emociones. El fandom enloqueció. Un simple me gusta puede significar mucho o puede no significar nada. Pero en el mundo del espectáculo y especialmente cuando se trata de Undercell y Kerem Bürsin, un me gusta puede ser interpretado como una señal, como una confirmación, como una chispa que enciende de nuevo la esperanza. Los fans lo vieron como una confirmación de que Ande también guarda un bonito recuerdo de su relación con Kerem, y que tal vez, solo tal vez, estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad al amor. Claro, hay que tomar toda esta información con pinzas. Como les dije, son solo reportes y chismes. No hay nada confirmado. Undercell no ha salido a declarar nada al respecto, ni Kerem Bürsin tampoco. Pero, ¿y si fuera verdad? ¿Y si realmente hay algo más detrás de todo esto? ¿Y si el amor entre Ande y Kerem sigue vivo, latente, esperando el momento adecuado para resurgir? Personalmente creo que es posible. Ande y Kerem tenían una química increíble, tanto dentro como fuera de la pantalla. Se complementaban a la perfección, se apoyaban mutuamente y se notaba que se amaban de verdad.
Es cierto que las relaciones no siempre funcionan, y que a veces es mejor tomar caminos separados. Pero también es cierto que el amor verdadero nunca muere, y que a veces el destino tiene otros planes para nosotros. Además hay que tener en cuenta que Andy y Kerem son dos personas muy jóvenes, con mucho camino por recorrer. Tal vez la presión de la fama, los compromisos laborales, o simplemente la inmadurez, fueron factores que influyeron en su ruptura. Pero ahora, con más experiencia y madurez, tal vez podrían hacer que las cosas funcionen. O tal vez todo esto sea solo una ilusión, un deseo ferviente de los fans que quieren verlos juntos de nuevo. Tal vez Andy simplemente puso un me gusta a la publicación porque le gusta la canción, o porque le pareció interesante la entrevista de Kerem. Tal vez no hay ninguna segunda intención detrás de todo esto. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña posibilidad de que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos, los fans seguirán soñando, seguirán analizando cada gesto, cada palabra, cada me gusta, en busca de señales que confirmen sus sospechas. Y yo, como fan empedernida de esta pareja, confieso que también tengo una pequeña esperanza en mi corazón. Ahora bien, independientemente de si Andy y Kerem vuelven a estar juntos o no, lo que sí es importante es respetar su decisión. Si decidieron tomar caminos separados, es porque así lo consideraron mejor para ellos. Y nosotros como fans debemos apoyarlos y desearles lo mejor, tanto en su vida personal como profesional. Pero, no podemos negar que la idea de verlos juntos de nuevo es muy tentadora. Imagínense las fotos juntos en Instagram, las entrevistas hablando de su amor, las alfombras rojas deslumbrando a todos. Sería un sueño hecho realidad. Y hablando de sueños hechos realidad, quiero recordarles que este canal está dedicado a hacer realidad sus sueños de entretenimiento turco. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus actores y actrices favoritos, las series más populares, los chismes más jugosos y mucho más. Así que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora, volviendo al tema principal de este vídeo, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin le dedicó la canción Thinking Out Loud a Hande Erçel? ¿Creen que el me gusta de Hande es una señal de que todavía hay algo entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema tan controversial. Y mientras esperamos a que Hande y Kerem confirmen o desmientan todos estos rumores, podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Hande sigue cosechando éxitos con sus proyectos actorales, y Kerem también está trabajando en nuevos proyectos que seguramente nos sorprenderán. Pero volviendo a la canción. Vayamos más profundo. Asterisco asterisco analizando la letra de Thinking Out Loud, un mensaje oculto, asterisco asterisco. When my ears salvat gun and my memory fades. And the crowds don't remember my name. Si analizamos la letra, estas líneas podrían interpretarse como Kerem pensando en el futuro, imaginando un momento en el que la fama no sea lo más importante, y buscando una conexión duradera que trascienda el tiempo y la notoriedad. Podría estar pensando en Hande como esa persona con la que quiere envejecer, con la que quiere compartir esos momentos más allá del brillo de las cámaras. When my hands don't play the strings the same way, mmm. I know you will still love me the same. Aquí Kerem, quien ha mostrado su faceta musical en varias ocasiones, podría estar expresando su vulnerabilidad, su temor a perder sus habilidades, pero al mismo tiempo, su confianza en que el amor verdadero como el que sintió por Hande permanecería incondicional, más allá de sus talentos o logros. Es una promesa implícita de amor inquebrantable. So honey now. Take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. Este estribillo, el estribillo. Es una súplica, un anhelo de volver a estar en los brazos de esa persona amada. La referencia a 1000 estrellas evoca imágenes románticas, noches mágicas compartidas. Y la frase clave, Maybe we found love right where we are, podría ser Kerem reflexionando sobre su relación con Hande, dándose cuenta de que tal vez, el amor verdadero siempre estuvo ahí, en el presente, en los momentos cotidianos y que quizás, lo dejaron escapar. Es una invitación a reconsiderar, a volver a ese punto de partida donde el amor floreció. Algunos fans más detallistas, los amo, risas, notaron que después de la entrevista, Kerem comenzó a seguir a Ed Sheeran en Instagram. ¿Coincidencia? No lo creo. Es como si quisiera reafirmar su conexión con la canción, con el mensaje que transmite. Asterisco asterisco la reacción de Hande, un me gusta estratégico o un simple gesto, asterisco asterisco. Ahora hablemos del famoso me gusta de Hande. Como bien dije antes, un me gusta puede significar 1000 cosas o nada. Pero en este caso, la situación es tan particular, tan cargada de emociones, que es difícil ignorarlo.
El me gusta fue en una publicación que recopilaba la entrevista de Kerem y mencionaba la canción Thinking Out Loud. No era una publicación cualquiera, era una que hacía explícita la conexión entre Kerem y Ande a través de la canción. Entonces, ¿por qué Ande le dio me gusta a esa publicación en particular? Opción 1, nostalgia. Ande podría haber sentido nostalgia al recordar los momentos felices que compartió con Kerem, los momentos en los que esa canción era significativa para ambos. El me gusta podría ser simplemente una forma de reconocer ese pasado compartido, sin implicar necesariamente un deseo de reconciliación. Opción 2, apoyo. Ande y Kerem, a pesar de su ruptura, siempre han mantenido una relación cordial y de respeto mutuo. El me gusta podría ser una forma de apoyar a Kerem en su carrera, de reconocer su buen gusto musical y de demostrar que no guarda rencor. Opción 3, una señal sutil. Aquí es donde el fandom se vuelve loco, y yo también un poquito, risas. El me gusta podría ser una forma sutil de comunicar que todavía siente algo por Kerem, que la canción le tocó una fibra sensible, que está abierta a la posibilidad de un reencuentro. Es un juego de indirectas, un te veo, te siento, te respondo en clave digital. Pero esperen, hay más. Algunos detectives cibernéticos del fandom encontraron que Ande, después de dar el me gusta, eliminó la publicación de sus me gusta recientes. ¿Por qué haría eso? ¿Se arrepintió? ¿Se dio cuenta de la repercusión que estaba teniendo su gesto? ¿O simplemente quiso evitar alimentar aún más los rumores? El misterio se intensifica. Ande y Kerem, ¿qué ha pasado desde la ruptura? Para entender mejor esta situación, es importante recordar qué ha pasado con Ande y Kerem desde su ruptura. Ambos han seguido adelante con sus carreras, han protagonizado nuevos proyectos, han viajado, han conocido gente nueva. Ande ha estado vinculada sentimentalmente con otros nombres, aunque ninguno confirmado oficialmente. Kerem también ha sido objeto de rumores de romance, pero nada concreto. Sin embargo, a pesar de sus caminos separados, siempre ha habido un halo de misterio alrededor de su relación. Nunca han hablado abiertamente sobre los motivos de su ruptura, y siempre han mantenido un tono cordial al referirse el uno al otro. Esta ambigüedad ha alimentado la esperanza de los fans de que algún día puedan volver a estar juntos. El poder de la fama y las redes sociales, un arma de doble filo. Es importante recordar que Ande y Kerem son figuras públicas, y cada uno de sus movimientos es analizado al detalle por los medios y los fans. Las redes sociales en particular han amplificado este escrutinio, convirtiendo un simple me gusta en un evento de alcance global. La presión de la fama puede ser muy difícil de manejar, y es posible que haya influido en su ruptura. Quizás necesitaban espacio para crecer individualmente, para alejarse del foco mediático y tomar sus propias decisiones sin la presión de las expectativas externas. ¿Qué podemos esperar en el futuro? La verdad es que nadie sabe qué depara el futuro para Ande y Kerem. Pueden que sigan caminos separados, pueden que vuelvan a encontrarse, o pueden que sigan siendo amigos. Lo único que podemos hacer es respetar su decisión y desearles lo mejor. Pero como fans, no podemos evitar soñar con la posibilidad de un reencuentro. La química entre ellos era innegable, y el amor que se profesaban era evidente. Tal vez con el tiempo y la madurez, puedan superar los obstáculos que los separaron y darse una segunda oportunidad. Un llamado a la calma y al respeto. Antes de que nos dejemos llevar por la euforia y las especulaciones, quiero hacer un llamado a la calma y al respeto. Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales. Merecen que respetemos su privacidad y sus decisiones. No debemos acosarles con preguntas sobre su vida personal, ni debemos presionarles para que hagan algo que no quieren hacer. Debemos apoyarles en sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas, independientemente de si vuelven a estar juntos o no. Conclusión. La esperanza permanece. En resumen, la supuesta dedicación de Kerem Bürsin de la canción Thinking Out Loud de Ed Sheeran a Ande Erçel y el me gusta de Ande en una publicación relacionada han encendido de nuevo la esperanza de los fans de que esta pareja pueda reconciliarse. Aunque no hay nada confirmado, la conexión entre la canción, la entrevista de Kerem y la reacción de Ande es innegable. El me gusta en particular ha sido interpretado como una señal de que Ande también guarda un bonito recuerdo de su relación con Kerem y que tal vez, solo tal vez, estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad al amor. Sin embargo, es importante tomar toda esta información con pinzas y recordar que Ande y Kerem son personas reales que merecen respeto y privacidad. Independientemente de lo que depare el futuro, debemos apoyarles en sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla y soñando con la posibilidad de un reencuentro.
Porque en el mundo del amor, todo es posible. Así que, mi gente bella, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que se hayan entretenido tanto como yo. Recuerden que lo más importante es el amor, la amistad y el respeto. Y si Ande y Kerem deciden darnos una segunda oportunidad a su amor, será bienvenido. Y si no, pues seguiremos apoyándolos y deseándoles lo mejor. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, llegó el momento de despedirme. Pero antes, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan sobre todo esto. Hasta la próxima, mi gente bella. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Y que el amor de Ande y Kerem los acompañe siempre. Chao, chao. Y recuerden. Sigan soñando. Porque a veces los sueños se hacen realidad.